Bien, buenos días tengan todos hoy, día 6 del mes 5 de 2023. Les traigo palabra de Dios en un mensaje exhaustivo donde está bien seleccionada la situación y hay que ponerle mucha atención a lo que se le habla porque es muy claro y muy determinante lo que se les está explicando por medio de esta internet a las personas hoy en día, a todas las personas en general, toda nación, raza, lengua, tribu, como está expresado en las escrituras. Porque la ley de Dios es pareja para todas las personas. Y el cual, como yo les he dicho en estas intervenciones, en Isaías 55:11, que todo lo que sale de su boca debe cumplir el propósito para el cual él la ha hablado, la ha enviado, ha dicho, refúgiense en lo que el Señor ha establecido para que podamos vivir en espíritu y en verdad nuestras vidas, que vivamos en el tiempo que vivamos, quedando sellados con la voluntad de Dios para ser rescatados. Porque si no lo hacemos así, tal como nos afirma Dios, Dios es ciencia y todo lo que habla es ciencia. Científicamente, yo estoy hablando la ciencia de Dios, su significación, su política, la acción y la razón de el por qué vivimos en esta vida. Y en la otra, la viviremos si hemos en esta obedecido al Señor, no a las iglesias, no a las políticas de los hombres, sino que nos hayamos refugiado y nos hayamos cubierto con sus parámetros, que llevemos en nuestro corazón lo que Él significó. Meteré, dicen en Jeremías 31:33, meteré mis leyes, las escribiré en sus corazones y me serán por pueblo. Él no dice el pueblo de Israel, el pueblo de Rusia, ni él dice, me serán por pueblo. En un sentido general, los que hagan tal cosa de obedecer sus mandatos divinos, entonces tendrán el provecho que está establecido. Todos los regímenes políticos tienen una opción determinada de prebenda para su pueblo, aunque irrazonablemente no tienen sentido ni razón, porque la palabra lo dice. En Isaías 64:6. Toda acción de la política de los hombres son como los trapos de metro, que antes se decía así. Antes no existía la íntima para las mujeres, para la menstruación. Se decía trapo de inmundicia. Dios la considera así y el hombre no reflexiona. En políticas no reflexionan. Por eso no atienden, no atinan a la política de Dios. Dios es la ciencia de la política y esta humanidad ignoran. Y muchos creyentes, estos que no tienen razón, no pueden razonar bien porque son acogidos a unas instituciones que violan los derechos de Dios, de la ciencia de Dios.
¿Qué dice el diccionario de la política? Que es una ciencia, y la ciencia es totalmente de Dios. Dios se la facilita y facunda al hombre para que él entienda las cosas y pueda ver internet, televisor, frigidaire, avión, cohete. Esto es de Dios. El Dios está en todo. La tierra, el mundo y su plenitud es de Dios. ¿Qué dice el diccionario de la política? Vamos a leerlo en el diccionario. Dice el diccionario, política, ciencia que trata del gobierno de un estado, actividad de los que gobiernan, manera de dirigir en colectivo, habilidad, diplomacia para tratar un asunto. El asunto de Dios es una política. Nosotros estamos dirigiendo el asunto de Dios. En muchas maneras yo he entendido que la gente tratan de silenciar. No se hable de política, pero si es que Dios es el principal político. Todos los políticos tienen su orientación asignativa de dirección, de dirigirse a la humanidad. Pero ¿cómo lo están haciendo? Nefandamente. Destruyen el orden de las cosas. Les va a parecer muy raro esto que voy a decirle, pero es muy cierto. Vamos a leer ahora en Isaías 64:6. Lo toma ahí, léelo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Ahora quizás la opinión de cada cual, porque la gente sí van a opinar y a reservarse. Bueno, como trapo de inmundicia, pero es que la referencia esa se refiere a lo que se utilizaba los trapos. No de nuestra época, o también en nuestra época, pero en mucho tiempo atrás que existía la forma esa de cubrir el menstruo, es decir, una cosa que es desagradable, sucia, y ahí Dios se la está refiriendo. Que la justicia del hombre, las leyes de los hombres, porque no se plasman en la ley de Dios, todo lo simulan en la ley de Dios.
Y por eso yo le dije que iba a ser muy extraño esto que le iba a decir, que les voy a decir, que les iba a decir, que les voy a decir. Y voy a hacer una comparación para que vean la exactitud, el engranaje correcto que hay en esto que estoy hablando y que no se debe rechazar. Dios es el principal político, lo que es una ciencia, y la ciencia, una de las ciencias de Dios, porque Dios es ciencia. Yo hablo, hay veces que en un criterio que si quieren entenderlo así, yo lo entiendo. Dios es lo máximo y sobre Dios no hay nada, ni hay nada que se asemeje a Dios. Voy a hablar en más adelante, hoy, más adelante, que no se asemeja nada a Dios. Ahora, en la explicación esta que les doy, porque desde antiguo Dios le manda los conceptos de su obra, de su criterio, de su política. La palabra política no quiere decir que sean los políticos estos sucios que no usan la razón de la verdad. A través de ella forman sus engaños porque esa es la suciedad. Sus engaños mentirosos. Miren, esto que les va a parecer muy extraño, que les he dicho. El principal comunista es Dios. Fíjense bien, van a ver la diferencia que existe en este razonamiento exhaustivo, exacto que Dios me da. ¿Por qué? Yo digo que es una ciencia. ¿A quién se la dieron? Para que el hombre reconociera a Dios en la ciencia. A Carlos Marx, a Federico Inge, a Vladimir Lenin. Entonces yo, como estudiante en la vida, he observado la actitud que el hombre debe seguir. Por eso es que la política es una ciencia. Ahora, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Estos que se dicen comunistas no son comunistas. Porque en la teoría dicha por estos señores que yo he mencionado, es que el nombre del hombre es hermano como lo nombra Dios. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos de la política del hombre? Como trapo de inmundicia, es su justicia. Porque no razonan sus cosas propias, como dice la Escritura. Satanás se convierte en ángel de luz y sus ministros para cumplir con sus propósitos. Sus propósitos. Adversidades, destrucción, incumplimiento de la verdad, cambiar la verdad y plasmarla aún en la misma Biblia, mintiendo. Todo eso yo lo veo en los escritos. Pedro dijo que las escrituras de Pablo las tuercen
como el resto de los demás, para perdición de sí mismo. Pues esas personas que dirigen las iglesias hoy en día, pentecostales, luteranos, etcétera, etcétera, están llevando a la gente cautiva al infierno que va a venir, que está programado el infierno de fuego y azufre. Así lo dice literalmente la escritura. Va usted a saber lo que significa eso en la ciencia de Dios, yo no sé. Eso está de lado ya. Es un castigo grande que va a tener la humanidad. Como yo les estoy diciendo, que los que son creyentes, que han creído en la verdad, el Señor los aparta a su derecha. Y los que no han creído en espíritu y en verdad, el Señor los va a apartar a su izquierda. Esa parte usted si la vaya, todo el que haya leído la Biblia entiende esas cosas. Pero yo le estoy hablando de las cosas de Dios que están dejando de hacer. Y a Mashiach nos dijo que no dejáramos ni un punto, ni una tilde de la ley. Tilde y punto es considerado gramaticalmente que nada en sí de la ley se puede anular. Si Él no vino a anular ningún mandamiento y vino a cumplirlo, y debemos andar como el adobo. ¿A dónde andamos nosotros si no andamos como el adobo, como anduvo Abraham? Cumpliendo lo que Dios le determinó y cumpliendo lo que Dios dijo para su pueblo. Si no te hace la circuncisión, no eres pueblo de Dios. Y que Pablo dijo aún refiriendo a la circuncisión, si la tiene y no obedece otros puntos de la ley, serás culpable de la ley completa. No te va a valer. Mucha gente dice, esos viejitos que mueren de tanto tiempo en las iglesias católicas, en las iglesias tal, no van, aunque no hayan cumplido con eso, no van a ser perdonados, cumpliendo con la iglesia, pero no con Dios. Ahí es donde está el detalle. Esa es la razón. Esos que se dicen comunistas no son comunistas. Son dictadores a nombre de comunismo. Porque los nombres que yo les presenté de Carlos Marx, Federico y Vladimir Lenin, no están haciendo, son dictadores. Acicate a los pueblos, razonando una parte y destruyendo otra. Yo me sé el juego político ese. El negro que gobernó en los Estados Unidos es un ser humano igual que otro. No digo negro despreciando a la persona, el color, no. Porque a veces no me acuerdo ni el nombre. Obama, ahora me lo dijo mi hijo, Obama. Que no saben lo que es política. Yo todas esas cosas las oigo y digo, mira, pues, y él sí sabe lo que es política. Engañar a razón de ellos, buscando la razón de eso, y él no está buscando el propósito de ellos, como dice la Escritura, que los demonios buscan hacer para su provecho, para su propósito, pero no para la realidad. Porque viven en una forma engañosa y engañando. Por eso dice Pedro, que tienen la perdición en sí misma y engañan a los demás y lo llevan cautivo. Pues el catolicismo lleva cautivo a todos esos que yo dije viejitos, que han sido unos ancianitos, que han cubierto esa política religiosa, que no es la del Señor, que no es la que marcó Dios. De todos los pueblos, Dios escoge uno para instruir al hombre, porque ya no le quedó más remedio. Pero en eso está diciendo que la ley es pareja para todo el mundo. En la Torah está escrito en número 15, 16,
capítulo 15, verso 15 y verso 16. La ley es pareja. No dice, quítate tú para ponerme yo. Esos falsos religiosos que están tratando de quitar el retorno, los nietos, el retorno a Israel, de la descendencia. No están equivocados. Ultraortodoxos, sí, no están equivocados. ¿Cómo van a prohibir el avance que Dios dijo? Recogeré a mi pueblo a finales de los tiempos. No ha sucedido, no es política de Dios, no ha sucedido así. Habitar en la tierra que yo prometía a Abraham. Si los otros que dicen que son musulmanes, que son de Abraham de cierta manera, no lo son. Porque quieren ignorar que a Abraham le dieron esta posición. Y bueno, y las otras posiciones no son de los otros. A los palestinos no se les dio el torno a aquellos que lo cogieron por sus pantalones, a los abeos. Y ahora quieren cogerse a Israel también. Toda la vida han querido cogerse a Israel. Israel, que no existe Israel. Ellos sí existen, Israel no. Todo el mundo existe. Todo pueblo, tribu y lengua, todo existe. Pero cada cual en lo suyo. Porque quieren plantar en Israel, en un lugar que es de Dios, que Dios lo puso ahí a Israel primeramente. Y que de ahí partió palabra para todos, porque no siguieron la palabra de los apóstoles del Señor que fueron al Asia, a África, a Mazantín, a todos los países, porque Pablo hizo muchos viajes misioneros. ¿Cómo no pusieron asunto? No, allá por el año 622 vino a surgir una religión. No quieren que hablen la verdad. La aborrecen y quieren matar y destruir a los que dicen verdad y hablan injusticia. Para vivir un engaño que no les va a dar resurrección para vida y bienestar, sino para condenación. Porque la condenación viene, como dijo el apóstol Pablo, Pedro y los demás, y Juan, y todos ellos, y los profetas. Viene un fuego grande a esta tierra. Están pensando los insensatos. Aquí un meteoro, aquí el sol, a qué sé yo. Bueno, el sol puede grabarse hasta 7 veces más, como dice las escrituras. Le zumba el mango. Vaya usted a saber. Si hasta ahora ha llegado a 42 grados más, dígame usted 7 veces. ¿A dónde va a parar? Nada. ¿A dónde va a parar? Nada. Se consume el agua, se consume todo. Y el hombre, dice la escritura, que el fuego hará la prueba, le hará la prueba al hombre. Aquella que fue significada ya en el primer imperio babilónico, donde 3 jóvenes hebreos fueron lanzados por el rey a un horno de fuego. Y vino un ángel y los asistió allí, mandado por el Eterno. Y no se quemó ni la ropa. Nada. Eso es creer a Dios en espíritu y en verdad. Y esto que estamos hoy en día, es porque viene el fuego de verdad. Y va a venir la destrucción señalada. No va a ser, el científico eterno no va a saber cómo hacer todas las cosas para que dice las cosas y se hacen. No se abrió el mar, mandó que a Moisés que abriera el mar. A Elías que abriera el Jordán para pasar en seco. ¿Cuántos milagros han habido? Eso sí, que no lo hacen las otras religiones porque no lo tienen. Tienen una falsedad inmensa.
y en causa tienen a Israel la ciencia que Dios ha dado y el beneficio que Dios ha dado, porque lo ha dado, la empezó en Israel y no lo quita. Y vienen a beneficiarse de Israel, aún aquellos que tienen ideas religiosas nefandas, equivocadas. Vamos a leer ahora. Bueno, primeramente déjame hacer el problema de los políticos. Dicen y no hacen. Porque lo que dicen lo hacen para ellos, para su beneficio y su provecho, como dije yo en la escritura ahí, para cumplir sus propósitos. Detestan de los Estados Unidos, ese que tiene conocimiento, ¿sabe? Sin embargo, chupan de los Estados Unidos, porque no chupan de aquel que niega, que a nombre de Dios niega a Dios, el Putin o los chinos o eso. ¿Qué necesidad tienen de estar de arreguindar a los Estados Unidos y que los productos y las cajas de pollo y qué sé yo, qué sé cuándo vengan de los Estados Unidos? Y protestando con los Estados Unidos y metiendo el comunismo falso eso en los Estados Unidos. Porque ese no es comunismo de Dios. Eso es de los mentirosos para hacer sus propósitos. Mira, ahí tenemos el itinerario de Daniel Ortega. Empieza como un guerrillero, qué sé yo, qué sé cuándo, patatín que patatao, empieza la contienda política, qué sé yo, y se entronan de todas maneras. Y ahora, que está en pleno ya final gobierno, de su gobierno, es destrucción de todas las personas contrarias. Destrucción de todas las personas contrarias. La de la oposición. Cerrar las iglesias. ¿Dónde está lo que anunció? Lo que se anunció en Carlos Mal, en Federico Inge, en Vladimir Lenin. ¿Dónde está esa teoría? El nombre del hombre es ser hermano, esa es la teoría, pero no la práctica del chino, de Mao, que practicaron ese falso comunismo en Vietnam, en Corea del Norte. Primeramente lo tenían falsificado en Rusia. 70 años cayó el comunismo de allí. Entonces en la cubita están buscando la forma de ponerse con el sayo ese de comunismo. Situarse ellos ahí, quedarse situados enraizados ahí con la famosa mentira y los otros muriéndose en Cuba y presos y todo desaparecido y la madre de los tomates. Ah, no, eso no es verdad. No, ellos dan un visto bueno para agarrar y agarrar por aquí y agarrar por allá y no pagar. Porque no hay que pagarle, porque son enemigos del comunismo, no hay que pagarle. Es lo principal. Eso lo inventó el Fidelito ese. Lo inventó. Todo eso yo lo conozco. Y salió Cuba de la República. No les gusta el imperialismo. ¿Por qué chupan del imperialismo? Ah, porque si no perecen, bueno, pues quítese esa idea maldita, que es una maldición, de decir comunista y no serlo. De decir democracia y no ser democráticos. Tener una maldad en el corazón negro ese de su persona, no negro de color, no hablo de racismo, la negrura en el corazón del blanco, el heladero ese. Y lo mismo blanco que negro como se titulan aquí en esta vida, que en total todos somos de la misma especie, seres humanos, creados por Dios.
Hay diferencia. No debe por qué existir diferencia. Es diferencia al mal, sí. A decir, a plantarse con lo que fue bueno para dominar ellos. Se convierte como ángel de luz, así dice, para dominar ellos. Entonces, ¿dónde está la teoría verdadera comunista? No existe. No existe en el hombre, lo que existe es el trapo de inmundicia en su mente, de buscar su comodidad y su supervivencia y asegurarse por venir suyo, de los hijos y de los hijos, que fuera así, eso no va a ser así. Como el de Rusia, caen los demás también, por muy ponderantes que parecen. Que parecen ser. Bueno, en un sentido real y verdadero, yo prefiero a lo que quieren a su país y hacen por los por otros países en forma de ayuda. Es un convenio que expone su gente para que los otros que quieren trastornar el país, como sucede, quieren trastornar el país, llegan y triunfan y trastornan el país. Ponen presos a los opositores, qué sé yo, y quieren matar a los opositores, destruirlos, llevarlos presos, encauzarlos en causas injustas. Los jueces no son efectivos y obran mal, violando la dignidad de ser juez, de ser abogado, de ser que por el placer de lo que del metal que brilla ante los ojos de los ignorantes, los impotentes ante Dios. ¿Qué hacen con un tiempo que tengan una plata y después qué? Eso es lo que se dice en la escritura. El rico tiene mucho alfolí, tiene mucha riqueza, derriba los alfolí para ser los mayores porque tiene mucho. Necio, mañana es decir que en el futuro piden por tu ama y dónde va a parar todo eso. Bueno, en manos de otro, en manos de tus hijos, lo que sea, pero ¿y tú qué? Si a ti Dios te está prometiendo una vida eterna y aquí no la tienes, pero la está prometiendo, ¿no vamos a creer en las promesas de Dios? Entonces vamos a creer en el chantaje que hay en la mente. Que no existe Dios, ni existe nada de promesa, ni nada que hacer. Sí existe. Razones se ha dado y datos de que Dios cuando quiere una cosa es así. Los jóvenes que mencioné no se quemaron en el horno. Esos son ejemplos. Dios dijo que iba a probar y que iba a hacer sistemas para que la gente creyera. No creen. Creen en sí mismos y se perjudican. Al fin y al cabo de hoyo, porque están ciegos y guían ciegos. Tú estás dicho por el maestro. Vamos a leer ahora entonces, si le he dado una explicación exhaustiva de las políticas, porque dicen y no hacen, dicen para sí mintiendo. Entonces no es el verdadero comunismo que dijo Federico Ige, que dijo Carlos Marx, no es el verdadero comunismo. Porque cuando se predica la palabra de Dios es para que razone todo el mundo reaccione y quiten la falsedad de dioses, que había en la antigüedad muchos dioses falsos y que prosiguieron con lo antiguo, la misma falsedad antigua, creando dioses después.
Se quitan un Dios y se ponen otro. Los palestinos, que son los filisteos, se pusieron un nombre también, un Dios, y lo están metiendo en todas las naciones a cañona. ¿Por qué? Más lo bueno, deje la gente. A lo que hay que predicarle lo correcto. Si no lo quieren creer, bueno, que no lo crean. No mate al que no quiera creer. Señor, no mate a que no quiera creer en usted. En su política mentirosa. Déjale eso a Dios, que es el que da la vida, y que tarde o temprano tú vas a fallecer también, igual que ese que tú haces que fallezca. Vamos a leerle 2 o 3 características relevantes de contradicciones que hay en las escrituras que están escritas en la Biblia. Y son cosas contradictorias. Vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Ahora vamos a ahondar en lo que es una verdadera observación de las escrituras para estar atados, sellados en el propósito de Dios. Lee ahí. Leemos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Amashiach, el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Bien. Tenemos el pan, como yo siempre he dicho, que este es el pan nuestro de cada día. Ahora, vamos a ver la primera frase que hay aquí en la escritura esta. ¿Cómo está escrita? Primeramente está escrita negando lo que se dijo en Hechos 11:26. Vamos a ver cómo se ve esta negación. Hechos 11:26. No, el escrito. El libro de Hechos, capítulo 11, 26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, pero es congregación, como se dice, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Bueno. Primera mentira. Fueron llamados por primera vez cristianos. ¿De dónde salió la palabra de Cristo? Y de Jesucristo. ¿De dónde salió? Aparentemente se ve que fue desde el principio, desde la escritura, desde que se hablan los primeros libros de los apóstoles del Señor. Pero es que el que observa de verdad ve que si es por primera vez, se entiende ahí, se entiende que todo lo demás es una opción de Roma, de la traición que iba a ser conforme dijo Daniel 7:25. Ahí es cuando comienza la acción romana, esa perversidad del hombre de pecado, a llamarlo primeramente por primera vez cristiano. ¿Y cómo se llamaban anteriormente? Sí, los ignorantes. Dicen, mira, si aquí dice esto, ya van a ver lo que dice. Lo que puso Papa, la Iglesia Católica. Pero no ven eso. No ven el pie de lo que se dijo
en hebreo, que fue donde se funda la palabra de Dios y se parte por el mundo, como Pablo y los demás apóstoles, como se les dijo a los apóstoles, a Machías le dijo, que le pusieron el nombre falso ese católico. A Machías le pusieron el nombre falso de Jesucristo ese. Entonces se llamaban Mesihim, porque rectamente eran del Mesías. De Amachía eran seguidores del maestro, no del que puso Roma. Y eso es lo que han hecho. Por eso es que yo digo que todos están en apostasía, todos los evangelistas, eso, que conocemos, todas esas sectas evangélicas, todas están en apostasía, que son hijas, que es lo que se menciona Juan. Es la madre de ellos. Porque se llevaron sus vestiduras, claro está, tienen los preceptos y los conceptos católicos. Ellos lo ignoran y por eso yo lo estoy abriendo los ojos. Para que vean claro. Yo, el insignificante. Esa primera actitud en Filipenses, dicha en Filipenses, que no vemos más que una lectura dada por el catolicismo, disociada a los efectos reales de la palabra de Dios. Pero estos evangélicos no pueden entender eso. ¿Por qué? Porque tienen al enemigo, como dijo Machías. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de él queréis cumplir, porque no les da la gana, sino de ver la injusticia y no obedecerla. Esto que estoy hablando ya es justicia del Eterno, de Dios. En la vida podemos razonarlo bien. ¿Qué nombre puede ser dado que no sea Dios? ¿Hay algo más, algún nombre mayor que Dios dado a los hombres en conocimiento? En un ejército hay tenientes, capitanes, comandantes, y los otros, generales. Y un gobierno lo dirige también un comandante supremo. Pero que el capitán no es igual que un teniente. El capitán no es igual que un general. No recuerdo el otro grado que hay antes de capitán, después de capitán. El mayor, ¿no? Antes de general. Bueno. Coronel. 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 Ajá. Me lo recordó mi hijo. Está el coronel. Pero el coronel no es mayor que el general. Todo tiene un orden. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les estoy diciendo. Dios es el supremo nombre en la tierra. Ya sea falseado, ya sea como sea, pero sabemos gramaticalmente que el supremo nombre que hay en la tierra es Dios. Pero que existe un razonamiento en cuanto a lo que Él crea y en cuanto a lo que Él dice, y que debemos fundarizarlo o fundarizarnos así, como agravante de nuestra fe. Entender las cosas como son.
gramaticalmente expresada. Lee ahí también ahí, lo segundo, Filipenses. después del primer verso. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. He ahí. Puede ser igual a Dios otro Dios. ¿Existe el Olimpo? No existe. Existe lo que existe es la maldad, eso sí. Y la ponen ahí en las escrituras, esos que estaban creyendo en otros dioses, estaban creyendo en su mente la obra de las falsedades. Entonces igualaron a un hombre que nace de pecado, lo están igualando al eterno, al Dios, que dijo, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Deuteronomio 32, verso 39. Yo curo, yo doy la herida y yo la curo. Yo mato y yo doy la vida. ¿Qué te está afirmando Dios allí? Que Él es el todo en todo. Si Él prohíbe que no se mate a nadie, no se mata. Y si Él deja que se mata, pues Dios tendrá sus razones que por qué lo hace. Eso no hay que preguntárselo a Dios, ni hay que cuestionar a Dios. Ahora, el nombre que es sobre todo nombre se le dio a Mashiach, que está refugiado sobre el que tiene está refugiado. El refugio de Mashiach, su credencial es del Eterno, del que es sobre todo nombre. Por eso es que le pusieron en Isaías 7:14 un acrónomo. Un acrónomo. Por eso es que se dice ahí, para que se comprenda lo que se dice y que no se tome otra actitud de igualdad. No existe la igualdad. Con Dios no se puede igualar nada, porque la Escritura, como yo lo he dicho, al lado mío no habitan dioses, no hay igualdad ninguna. Todo lo demás que han nombrado de dioses son falsos. Y lo crean con la violencia. Dios no cree, su política no es violencia, no es violenta. Dios aborrece la violencia, lo dice la Escritura, porque ya es demasiado estar poniendo y buscando tantos versos. Pero Dios aborrece la violencia. Descaradamente ha impuesto también en las Escrituras. Que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos arrebatan los violentos el reino aquí en la tierra, que son los arrebatadores. Esos sí son arrebatadores. Pero Dios no arrebata a nadie. Dios enseña y instruye la verdad. Y la verdad no la sigue nadie. Dios es el verdadero comunista. Esos que se dicen comunistas no son comunistas. Están actuando en el nombre para cumplir con su propósito diabólico. No están mirando cómo están usando de los Estados Unidos y aborreciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando se metieron en otros países, fue para defenderlo, no para cogérselo. ¿Qué es lo que tenemos entendido de la China, por ejemplo, la China comunista esa, que se dice que es comunismo? Que de comunista no tienen un pelo. Quererse coger a los otros chinos.
que se le fueron huyendo, porque les pertenece a ellos. ¿Qué cosa es que nadie le pertenezca el alma de nadie ni el estado de nadie? Los Estados Unidos no se cogió a ningún estado de eso que él estaba ayudando. Pero aquellos que estaban peleando por eso, sí se los coge. Si es para ellos y para eliminar a los demás. Y eso pasa en Cuba, eso pasa en Nicaragua, eso pasa en Nicaragua, Venezuela. en Venezuela. Porque hay tanto éxodo de personas hacia los Estados Unidos. Pues dentro de eso le están metiendo lo que se creen comunistas para destruir a la formación de los Estados Unidos, que ha sido defender a los demás. Los Estados Unidos no se cogió a Cuba, tenían convenio. ¿Qué quieren hacer? Que el convenio de los Estados Unidos sea comunista. ¿Para favorecer a qué? ¿Al comunismo? No. A la idea de ellos, que se ocultan atrás de los verdaderos que han tenido razón. En Cuba se dijo, Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. ¿Qué cosa? Era una revolución mambisa, era una revolución para Cuba, para la nación, para ser independiente, que no pertenezca a ningún otro país. Su cultura no puede pertenecer a otro país, sino a la propia de Cuba. Cuba fue republicana. La destruyó, no es Martí, no la destruyó Fidelito, Raulito, el Che Guevara. Fueron los destructores y querían ir a destruir otros allá. Y siguen los pasos de esos malditos. Daniel Ortega, Maduro, y siguen queriendo destruir por ir para allá toda la América. Y debe surgir un gobierno en los Estados Unidos republicano que corte por lo sano. Sí, es necesario. Pero eso es para beneficio de todos, como era el de Batista, el del Prío de Grau. Era republicano. Mientras que cuando cogieron esta cosa es para ponerle a un leño una puntilla para quitar y destruir a todo lo que no quieren creer en comunismo. Bueno, en comunismo falso. Porque si fuera cierto, como digo yo, fuera correcto. Pero ellos no son ciertos. Porque ellos son aborrecedores de lo cierto. ¿De quién son hijos? Como dijo Machía, del diablo. Entonces le puso el diablo ahí, que del nombre que sobre todo nombre, sí es verdad. La acción, pero que a él no le pueden poner. Ponme el Salmo 82, Salmo 82, 6. Pues yo no voy a creer en la profecía. Yo lo que no puedo creer es la lengua, que muchas lenguas de esas tratan las profecías equivocadamente. Dice el Salmo 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. ¿Qué más? El verso 7. Empero como hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Amén. Porque yo dije bien, no le dije que leyera el 7. Caeréis. Yo dije, vosotros dioses sois. ¿Cómo se puede igualar a Mashiach entonces a Dios, al Eterno?
siendo un Dios que cae y que muere. Y que Dios lo levanta, no se levanta, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Como se metió con los jóvenes hebreos aquellos en el horno, Dios lo levanta a él, ordena que lo levante el ángel, que lo levante. Porque Dios no necesita venir para decir que se haga una cosa, porque tiene tropas aquí, pero el Espíritu Santo tiene tropas aquí que a cualquiera de ellos dice, levanta Machía, lo levanta, porque está ordenado por Dios. Mientras ellos no reciben la orden, no pueden levantar a nadie. Pero cuando reciben la orden de Dios, su siervo cualquiera, el siervo humano, que el siervo espiritual, el Espíritu Santo, cualquiera de ellos, cualquiera dice, levántalo. Ya con esa palabra, di que se abre el río, que se abre el mar, que se caiga esto, que se caiga lo otro, y deja de ser. Dando Dios la orden, uno suplica a Dios que pase esto y esto, pero para bienestar, para conforme su misma palabra, para que haya una ciudad de refugio. Y en esto conocemos que los Estados Unidos es de refugio. ¿Cuánta gente no van para allá? ¿Cuántos chinos ahora no quieren ir para allá? Y dentro de ellos una banda comunista, llamada comunista, para destruir la nación de los Estados Unidos. Como hacen ahora, están haciendo, metiendo también de su gente a los Estados Unidos para destruir el bien de los Estados Unidos, para que el bien sea mediante la maldad de ellos, para que ellos destruyan a todos los demás que no creen como ellos. Eso es maldición, eso es destrucción, eso no es política correcta. Todo eso es falso. Ahora, vamos a ver si, ¿cómo se escribe ahí el nombre de Dios? ¿Cómo se escribe el nombre de Mashiach? Lo escriben como se escriba a Dios, que se le da en escritura una particularidad, que se exprese de una manera. A Dios se usa con la D mayúscula, no con la D minúscula. Y debiese de poner ahí D minúscula, como dice ahí en el Salmo que mandé a leer. Vosotros dioses sois, con la D minúscula. Y cuando se habla de una persona, un personaje, no se puede poner como Dios mayúscula, sino con D minúscula. Y ahí pusieron, léanlo, bien lo que estoy diciéndole, ahí en Filipenses 2, te está diciendo a ti, con mayúscula. No, Mashiach no es con mayúscula. Es Dios con minúscula. Todos los potentados de Dios en la tierra son dioses. Porque yo dije, vosotros dioses sois. Yo no miento, este que está aquí delante de ustedes por internet. No miento las cosas de Dios. Yo dije, vosotros dioses sois. Pues todos esos potentados de Dios, Noé, Abraham, Moisés, bueno, todos, hasta el último de la ley de Dios, que es Mashiach, de las coyundas de Dios, como está expresado en las profecías. Primero las coyundas y después. Entonces, ¿qué es lo que dice en la coyunda? No haremos. En las coyundas dicen ahí en Isaías, cuando están expresando Dios su palabra, su mandamiento, dice ahí en Isaías 28, no haremos.
¿Qué defiende el hombre humano? Lo que está haciendo, no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es. Creer en Amachía, no creemos en Amachía. Es lo que sí, así, decimos así que es lo que dice allí. No haremos, no creemos. No haremos de creerlo. No lo creen. Pero ¿qué están haciendo los otros hijos de hombres también? Del hombre de pecado. No, no están creyendo a Dios, están creyendo al Papa. Están creyendo al católico. No están creyendo a Dios, están creyendo al Dios diablo que está lanzado aquí para esta tierra, que tiene juicio también con Dios. Tiene el que lo lanzó aquí y después posteriormente. También porque no se enmendó aquí tampoco. Se ve claro en la escritura que no se enmendó. Él está nada más que para destruir la obra de Dios. De pedir para zarandear a los siervos de Dios. Entonces está puesto allí en Filipenses, en esa carta de Pablo, está escrito ahí, un siervo de Dios, como puesto como la D mayúscula, la D de Dios, ¿no? Él había que ponerlo con la D minúscula, que él es un ministro de Dios también. Pablo es un ministro de Dios. Todos los profetas estos son ministros de la palabra de Dios. Yo aquí, aunque sea el más pequeño de todos, estoy administrando la palabra de Dios, no mía. Que yo estoy hablando de mí. ¿Eh? Yo soy de mí nada más que es lo que digo yo soy un insignificante. Eso mismo que el Espíritu dijo, soy yo. Que lo lean, donde está escrito, yo soy un insignificante. Yo no puedo ser jefe, porque yo no tengo por qué ser jefe. Pero parece que la jefatura existe, el insignificante, que es en la ordenanza de Dios cumplida en él. Por eso es que estoy en el seno de Dios sin retroceso alguno. Porque Dios me tomó y como a Isaías le puso un carbón para curarle de su pecado, Dios me ha curado por su misericordia de mi pecado. Y seguiré la justicia de Dios sin vacilar nada. Y todo lo que es mentira, les saldré al paso. Todo lo que está dicho ahí en las escrituras que es mentiroso, porque hay que significar eso. Porque Daniel 7:25 es una escritura, también una profecía fallida, que es para que se sepa quiénes son después las personas que iban a estar involucradas en esos asuntos mentirosos. Y se sabe que es así. Y sin embargo, se sabe que iba a envolver al mundo en su doctrina babosa esa, fornicaria. Y estos que se llaman señores hoy en día, que se llaman doctores, es lo que dijo Pedro, son unos indoctos. Se creen doctores de la palabra, se creen individuos que saben y están envueltos en los paños de metro inmundo, de inmundicia espiritual. Que Dios tenga piedad de todos y puedan comprender
esta situación, que puedan razonar correctamente para pertenecer al reino de Dios verdadero, aquí en la tierra, como dice la enseñanza que le dio a Machía a sus discípulos. Porque el reino de Dios no es solamente en espíritu, es en carne también, como está dicho allí. Dios tomó carne. ¿Qué carne? Como le expresé en otra ocasión. Pues a Mashiach. ¿Por qué habita en Mashiach? Porque Mashiach cumple con los preceptos, los conceptos, los estatutos establecidos por el Padre. Y es por eso muchas cosas que vienen confundidos, el diablo los confunde a la gente. Mashiach está dicho de que conoce a Dios desde su embrión, así dice el Salmo, en los Salmos. Te conozco desde mi embrión, no desde antes, porque de antes Dios lo que lo tiene establecido, como cualquiera que establece una novela y por todos los personajes, esto, lo que va a suceder, y todas esas cosas que... Bueno, todo en realidad, eso es como una novela igual. Existía en la mente de Dios ya, y al existir en la mente de Dios es una cosa verídica, luego lo convierte en lo humano, aquello que Dios tiene expresado en su mente, en espíritu, y que lo va expresando a través de los profetas, y que lo va incluyendo a él, lo está incluyendo en los profetas, porque es el último punto de la ley de Dios, el fin de la ley de Dios. Pero es de esta manera, es el último punto de la ley de Dios, porque ya de ahí para adelante no ha habido más, porque todas esas leyes que ha creado el catolicismo, todas esas ordenanzas, que la María Santísima, que la Trinidad, que sé yo, que sé cuál, toda una serie de plagas malditas, de leyes malditas, son leyes del enemigo de Dios. Son leyes religiosas, porque la ley de Dios es religiosa también. Pero una es la verdadera y la otra es la mentirosa. Y a esa mentirosa son muchos que la siguen. Por eso Mashiach dijo, no temáis manada pequeña, porque a Dios le ha placido dar el reino a vosotros. Es a toda, porque la manada del enemigo va por el camino ancho, a su manera. Y uno no puede navegar con Dios a la manera de uno. Uno tiene que navegar con Dios, es decir, vivir esta vida llevando el itinerario que Dios nos ha ordenado hasta el punto de nuestro fallecimiento, porque como dice ahí, pero como hombre morirás. Que hay una concepción con Amachía, que hay una concepción con Moisés y con otro en la antigüedad ya, eso son cuestiones de Dios. Y también con Elías. Esos son significancias de Dios para que comprendamos que Dios hace y deshace. Él hace morir y Él hace vivir. Y no comprenden esta situación. Que Dios tenga piedad de ustedes. Porque ya la ha tenido de mí. Porque me ha dado el entendimiento de su palabra, de su conocimiento. Ni una jota ni un tilde vino a quitar la Mashiach. A que le puso este hombre sin vergüenza, que como está dicho en la Escritura, allá en los Hechos 11:26. Cambiaron ahí, cambiaron. Los de antes no aceptaron a Mashiach, los otros cambiaron
su nombre, que es Immanuel. Immanuel, allí en Isaías 7:14. Nombre que es sobre todo nombre. Por eso vino en el nombre que es de sobre todo nombre. Vino en el nombre que es de sobre todo nombre. El nombre del Padre, Dios. Entiéndase así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu nombre. Tu reino. Aquí a este reino. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en el reino del cielo. Así también en la tierra. El reino que tiene aquí. Visible. Y no nos dejes El caer pan nuestro. el pan nuestro de cada día, perdón. El pan nuestro. Danos hoy y perdona Nuestras deudas. nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si decimos perdónalos porque no sabe lo que hacen, ya estamos perdonando a nuestros deudores. Ahora hace falta que tú los perdones. Que no nos dejes. Y no nos dejes caer en tentaciones. Apártanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. No hay un fallo de nada. Amén, amén, amén. El verso, por ejemplo, el verso 9 de Filipenses, capítulo 2, verso 9. El verso 9 yo tenía que explicarle una cosita ahí y no se la expliqué. Que dijo que le dio un nombre sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, ya yo lo había dicho. Pero para que en el nombre de ese se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra. Va a doblarse toda rodilla, toda la de la tierra, está significado que va a doblarse. Todo el mundo. Porque van a sufrir el sacrificio, pero van a doblarse. Porque incluso, aunque no doblen la rodilla, literalmente la doblan porque tienen que sufrir el castigo, vamos, literalmente. Ahora, se dobla en el nombre de quién? Del Eterno. Porque se le dio el nombre de todo, sobre todo nombre. Para que el nombre de sobre todo nombre se doble toda rodilla. Entienden que se van a doblar en el nombre del Eterno, que fue el que se le dio a él. Y no es en Amachía, ni en Pedro, ni en Juan, ni en Moisés, en que se va a doblar una rodilla. Eso es para que entiendan lo que significa. Es en el nombre del que vino a Machía. Nombre vino. ¿En qué nombre vino a Pedro, Juan? ¿En qué nombre? ¿En nombre de Machía? No, vino en el nombre de Dios. Amén. Moisés, ¿en qué nombre vino? ¿En el nombre de Machía? No, Moisés vino en el nombre de Dios. Abraham, en nombre de Dios. Los demás todos son siervos de Dios, aunque no, aunque lo hayan dicho ahí tergiversadamente. Es una aberración. Porque la adoración es hacia Dios. En otras ocasiones le he dicho ahí en Apocalipsis, cuando estaba el diálogo con el ángel, le dice, cuando el siervo de Dios se va a arrodillar y no, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y tus hermanos son profetas. Adora a Dios, porque a Machía, ahí ponen el nombre falso, ¿no? Porque a Machía es el espíritu de la profecía. Ese espíritu de la profecía es la acción de todo lo que se profetizó, de todo lo que dijo Dios. Pues entonces, ¿a quién hay que adorar a Dios? No al Hijo de Dios. Téngalo por plena seguridad que es así. Porque te he expresado
a nombre de Dios, del Padre. Mm. Y Dios es el que va a hacer que Isaías, que Machía cumpla los términos que Dios tiene marcados. Tú para aquí y tú para allá. Tú para la vida y tú para el infierno, para el fuego. Vamos a decir la bendición ahora. Yevarejeja Adonai mireja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beyasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Todo el que Nombre quiere Mashiach. escuchar